Muy bien, Yayo, muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer tenerte en oficialmente mi segundo episodio de este proyecto que estoy haciendo. Como ya te he Gracias. comentado, este proyecto es justamente aprender de gente que tiene negocios, que han sido empresarios, que han caminado ese camino de, oye, voy a aprender algo, tengo este proyecto, esta idea, y lo vuelven realidad. Entonces, quiero aprender lo Gracias. que pueda de ti, y también la gente que está escuchando este podcast pueda también aprender algo. Oye, ¿cómo estás empezando desde cero? Oye, ¿qué obstáculos tuviste que superar? Oye, ¿qué has aprendido en el camino? Si tuvieras que empezar desde cero, ¿qué harías diferente? Todo ese tipo de preguntas son las que tú vas a estar haciendo. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias Para a los que ti. nos están escuchando, una pequeña introducción. Gracias a Yayo es ti. Abelardo Leal. Yayo Gracias. tiene un negocio que es Espacios México, que tiene De México. diferentes partes. Y ahorita Yayo nos va a contar un poco de qué es todo eso. Y pues bueno, él ya tiene 30 años con este negocio y con Así mucha es. experiencia. Entonces vamos a escuchar de su historia, cómo nació todo ese emprendimiento, qué es lo que estás haciendo ahorita, qué es lo que se viene en el futuro y pues también simplemente cómo fuiste creando este emprendimiento y pues bueno, otra vez muchísimas gracias por estar aquí, Yayo. Gracias, Gerardo. Y la verdad, yo no nada más quiero expresarme, sino Ujú. también aprender de ti mucho, porque pues ya desde estar aquí, Sí, habla que estás terqueándole y que vas a hacer algo muy, muy grande. No sé si esto o muchas otras cosas, sí, pero pues así va a ser. perfecto, muchas gracias, Aprender Yayo. también de lo que me Muchas puedas gracias. aportar. Así es. Muy bien. Yayo, ¿cómo explicarías qué es Espacios de México? ¿De qué consiste y qué es lo que hace? Bueno, Espacios es una empresa, Espacios de México es una empresa fundada en el 97, Ujú. pero empezó funciones en el 95 más o Ok. menos. Entonces, tiene su constitución legal en el Ujú. 97. Eh, Consiste en culturizar, internetizar empresas Ujú. o llevarlas a la evolución tecnológica en general. Y ahorita consta de 3 áreas. Eh, Pudieran abrirse una cuarta prontamente por la IA, Ujú. pero una es de infraestructura, Ok. hosting de todos los sabores, all flavors, Ujú. este, desarrollo de aplicaciones y ahorita está IA, a lo mejor después se divide, pero Ok. está ahí la IA metida, y marketing El digital, marketing. este, en todo lo holístico, ¿verdad? Muy orientada a negocio. Ok. Es Muy, negocio a negocio, ¿no? es negocio, Ok. B2B, B2B. muy orientada a negocio y muy técnica, no brandera. Ok. Entonces eso creo que esa especialización o ese enfoque desde el láser pues nos logra aclarar muchas cosas, ¿verdad? Llegan y Ujú. nos dicen, no, pero es que yo quiero branding. Bueno, eso Son los... no, aquí hay quien, ¿verdad? Ujú. O yo te hago esto, pero puedo platicar con estos y hacer cosas en conjunto, Ujú. ¿verdad? Entonces, esa es la esencia, Perfecto. básicamente. Muchas gracias. ¿Cómo inició este negocio tuyo? ¿Cuál es la historia detrás? Así resumida como tú quieras contarla. ¿Cómo inició? Pues desde muy atrás, desde muy chico, gracias a mis papás de una educación de no estar de flojo. Ujú. Ok. Pues al principio un poco forzada, después ya más natural. Eh, Desde aprender a hacer bolas de nieve en el Icelander que estaba ahí en Ok. Humberto Lobo. Aprender a hacer bolas de nieve, pero nos enseñaban a hacerlas con huequito. Ok. Para Es una que herramienta. no, con la misma scoop. Ah, ok. Pero nos enseñaron ahí en verano que estuve trabajando a hacerlas, pero que se enrollara la bola, pero Ok. adentro que estuviera un poco de hueco para que se viera grande, pero Ujú. pues para vender más nieve, Ok. ¿verdad? Entonces, pues desde ahí en los veranos hasta que de repente el exnovio de una amiga, del exnovio de mi hermana, Ujú. yo siempre muy tequi, computadoras y todo, desde muy chico mi papá estuve rodeados de computadoras desde que tenía pues 10 años, 12 años yo creo.
rodeados de computadoras cuando no habían computadoras como los hay ahorita, Ujú. menos smartphones. Y pues siempre con el interés de lo techy, ¿no? De la tecnología, de la innovación. Y me dijo que tenía un primo de él Ujú. que estaba, que estaba haciendo cosas interesantes y había una tecnología que pues era internet. Ujú. Pues, imagínate, hace 30 años no había, más de 30 años, 35 años no había internet. Ok. Se usaba otra cosa que se llamaban foros de BBS, se llamaban. Te conectabas por medio de la computadora a un internet como chiquito, Sí. entre varias gente, total, gracias a un maestro que me enseñó, del TEC Ok, precisamente, del TEC. un maestro de física, Pablo Villarreal, me enseña cómo conectarme con estos BBS y empezamos a platicar él, yo y otra gente alrededor, e incluso a veces ya gente de otra parte. Después Ujú. formalmente empieza Internet. A la semana, a los meses, yo creo, o años, empieza formalmente Internet con el Internet de hace muchísimos años. Ujú. Total, me dice, pues ve a platicar con mi primo que trae algo de computadoras y de algo de Internet, parece que se llama. Ujú. Total, pues llego con él y pues me enseña a hacer en el 1994, Ok. me enseña a hacer páginas de internet, me explica un poco de ¿Tú sigues código. estudiando o ya esto fue después de que te graduaste? No, esto fue cuando tenía 15 años. Ah, ok, ya, ya, ya. Yo sigo estudiando, Sí, siempre, ok, qué a bueno. todo tiempo, a toda hora. Al rato platicamos de qué. Perfecto, sí, sí, te tengo unas preguntas de eso también. Mucho que compartir también. Pero, pues desde ahí llego con el primo del ex de mi hermana Ujú. y conocí también a Raúl, que es uno de mis socios, eran Carlos, Raúl y yo. Pues yo, un chavito de 15, 16 años, ellos ya de 17, 18, 19. Ujú. Y pues así formal, yo llegué con una mano por delante y la otra por detrás. No quería paga, les dije, no, yo nada más quiero trabajar, quiero aprender, quiero, pues con curiosidades, ¿no? Y Pero sobre todo ya había un interés ahí tuyo de todo pues ese mundo. un interés del mundo de la tecnología Ok. general. Y yo creo que una de las principales cosas es que si ahorita, o sea, sin responsabilidades, tírale a todo lo que puedas. Ujú. O sea, Empápate. nada que perder. Sí, ¿Estás de acuerdo, no? O sí. sea, digo, no que no tengas responsabilidades, Ujú. obviamente tienes, ¿no? Pero sin responsabilidades de esposa, de hijos, Sí. de situaciones, de salud, no pierdas el tiempo, o Ujú. sea, truénale, ¿no? Y pues fue un poco mi filosofía, así tal cual, pues empezamos nosotros tres y luego ya más adelante hay más de historia, pero me comentabas que hasta donde, cómo empezó, ¿no? Sí, 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 ¿cómo empezó? Yo creo que cómo empezó ahí, muy curioso, yo de 15, 16 años, eh, y pues con la curiosidad y con la inocencia por delante, güey. O Ujú. sea, ¿qué tengo que perder? Nada. Este, pues así prácticamente esos fueron los comienzos, Ok. ¿verdad? Entonces, esto fue, dices que empezaste como a los 15 años a meterte a este mundo. Así es. Vamos a hacer un poco fast forward. Estás en la carrera, estás en el TEC, como mencionaste. ¿Qué Sí. estudiaste? Y fue justamente después de que te graduaste que empezó ya el negocio oficialmente. ¿O qué No, estabas haciendo tú en el momento antes de arrancar este negocio tuyo? 16 años y luego estuve en prepa. En Ok. prepa Ujú. estuve pues con todo, ¿verdad? Como todo, ¿no? En fiestas, con Sí, novia y todo, pero nunca, con un pie adentro pues, de esta sociedad sí. no hecha, porque yo no podía Ujú. firmar Sí. una sociedad. Y, pero seguía yendo a trabajar, Ujú. incluso en la prepa, en la Eugenio Garzazada. Ujú. Fui de las generaciones, la generación desdichada, ¿no? La que nos tocó de 2 años la prepa en Ah, lugar de ok. 3. Ok. Y luego ya después fueron de 3. De tres. Y nos tocaron muchas otras cosas, Ujú. pero pues prácticamente prepa, carrera, empecé carrera y ya al empezar carrera paso de 17 años y ahí firmo la sociedad, ¿verdad? Ahí firmamos formalmente la sociedad. Y
pues en el Inter, pues yo decía que iba a la escuela, pero a veces me iba para allá y a veces no iba. Jugar a fútbol americano muchos años, Ok. avispones y luego borregos. Y no, o sea, me decidí, puse en una balanza y dije, no voy a comer fútbol americano, no voy a comer del fútbol americano, entonces mejor. Literal, así dejé como que, bueno, tuve una lesión y eso todavía más me orilló a decir, Sí. ya, güey, mira, cuelga las sombreras y el casco y dedícaselo acá mejor, ¿no? Después de ahí, pues formalizamos, luego se va uno de los socios, el primo del ex de mi hermana, o sea, como las cosas ahí. Me quedo yo con Raúl y empezamos él y yo una empresa, primero de páginas. De páginas, o sea, se dedicaban al Luego, desarrollo de páginas puro web. desarrollo de páginas cuando Ok. nadie sabía que era una página. Ok. Entonces me toca un poco de la culturización Sí, del o sea, fuiste de los mercado. pioneros de... Sí, pues sí, prácticamente sí. Vimos pasar pues, muchas Yahoo, Sí. yo creo que de lo que más te puedes acordar. Sí, sí, sí. Yahoo, Messenger, ICQ, algunas a lo mejor ni te suenan, pero Sí, hay unas que sí, hay o sea, otras que Messenger, no. Yahoo sí, la otra que mencionaste no. ICQ era un Messenger, pero de los primeritos. Ok. Pues a America Online, Ok. tampoco te vas a acordar. Muchos, había otro, no me acuerdo cómo se llamaba, uno de música también. Ok. No me acuerdo cómo se llamaba. Napster, Napster, etcétera, sí. etcétera. Muy interesante cómo ver nacer y cómo ver nacer, crecer y luego desinflar negocios que no necesariamente pues estaban hechos como de brick and mortar, ¿no? Como le dicen ahorita, y ahorita menos, pero esa burbuja de los .coms, Sí. verla inflarse y luego verla desinflarse, impresionante. Para mí en ese momento fue muy impresionante y siempre nosotros avanzábamos poco, pero siempre dirigidos hacia un lugar, que esa es otra recomendación, siempre como que con un láser hacia dónde vamos, ¿no? Sí. Pero pues la página se tenía que hospedar en algún lado, y entonces me sentaron enfrente de una computadora y me dijeron, tienes que hacer un servidor de páginas. Y pues con investigación, Barnes Noble, a todo lo que da, no había Audible, no había Audiobooks, nada. Kindles, Sí. no había nada de eso. Entonces, pues, órale, lánzate a McAllen y compra las piezas, regrésate, arma un servidor y de pasada pasas a los libros, porque agárrate libros, ¿no? Sí. Cuando te interesa, cuando estás clavado, el tiempo se te pasa Sí. rapidísimo. Rapidísimo. Me está pasando ahorita. Al rato llegamos ahí. Sí. Pues montar un servidor, hospedar una página y a las 2 semanas, pues también tenemos que hacer correo electrónico, hay que hostear correo electrónico. Y le digo, no, pues. Uy, ¿y cómo estuvo? Estás hablando de una etapa de la vida de mucha gente donde pues desconocían mucho qué eran las páginas web, para qué servían los correos. ¿Tú cómo hiciste para conseguir tus primeros clientes? O sea, tenías que convencerlos de que, oye, este es el futuro. Oye, es que si no lo usas, estás acá atrás. O sea, tú ya tenías como una visión a futuro de que sé que esto va a cambiar nuestras vidas. O simplemente fue por suerte encontrar algunos clientes que digan, pues, ¿sabes qué? Me lanzo también. ¿O cómo estuvo eso? Es muy parecido a lo que ahorita pasa con AI. Ok, también tengo unas preguntas ahí de... Idénticamente. Ok. Bienvenidas a esas preguntas también. Es algo muy parecido, nada más que en ese entonces yo sabía que tenía años. Ahorita yo creo que, o sea, para explicar, para decir, Sí. ahorita yo creo que son días. Ok. Si lo ves así en esa proximidad, o sea, Sí. antes eran lo que eran años, ahorita son días, básicamente. Y la forma, pues era muy empírica, no me lo vas a creer, pero poníamos un rollo de fax. Ok. No sé si sepas lo que es el fax. Sí, sí sé que es el fax, sí. Pegábamos el rollo de fax para que siempre estuviera escaneando. Ok.
pero le poníamos una cinta y entonces el fax, programé pues un mini código ahí para que estuviera con un módem, estuviera marcando teléfonos. Ujú. Entonces capturaban los faxes de la sección amarilla. No sé si sepa lo que es sección Sí, sí, amarilla. sí. Digo, perdón que me regrese No, no, mucho, qué bueno que cheques así conmigo. pero hago Adelante. checks. A Sí, lo mejor claro, me por dices, no favor. sé qué es eso, o sí. No, no, Y por ya favor. te lo hago Sí, sí, sí. a un ejemplo. Pero pues nos llenaban literal un Excel, metíamos un programita y si nos contestaba un fax, enviaba las promos, ¿no? Ujú. La página web. Hicimos un foro de discusión muy famoso que se llamaba México Exporta. Ok. Y luego otro que se llamaba México Legal. Ujú. Y México Exporta sí tuvo un auge importante. Por ahí llegamos a ganar hace 25 años, 25, 23 años, no tengo muy bien las fechas, pero llegamos a ganar 8, 10 mil dólares mensuales Wow. de puro ads. Puro ads. De puro ads. Cosa que, pues, de tenerlo ahí, que esté jalando solo, pues está muy Sí. bien. Eran ofertas y demandas, Ujú. y de repente se metía gente de otras partes, y ahí ponía así abierto como lo que ahorita viene siendo, no sé, un Craigslist. No, tampoco sabes qué es un Sí, sé que Craigslist. es. Bueno, Sí. lo que ahora es un Craigslist. Ujú. Antes usábamos México Exporta, y con eso ese fue el front. Fíjate que esa es un buen hack. Siempre cuando no sabes cómo explicar algo atrás o cómo vender algo atrás, poner el beneficio, o sea, poner la herramienta en medio. Una página era, pues, ¿qué es eso? Pero decir, oye, mira, puedes poner aquí, en lugar de decir, dame tu teléfono para hablarte y explicarte qué es, Ujú. o mandarte un mail con un PDF, Ujú. mejor visítame en mi página. Y entonces era, ok, entonces Mira cómo los agarrabas ahí les agarraba y decía, haz la página porque tienes que estar aquí poniendo tu página, no Sí. nada más tu teléfono. Ujú. Entonces, como que poniendo el beneficio, la herramienta esa por delante. Y luego otro de México Legal, también de temas legales, que luego se tuvo que cerrar por otros temas. Ahí entre abogados empezaron a pelear, Ujú. y recibimos algunas Ok, invitaciones de retiro. violentas Ya. a dejar Oh, wow. a Ok. tronarlo, y también recibía una buena cantidad. Ujú. Eso fue junto con otro socio. Y ahorita voy a hablar de sociedades, pero Ujú. este, pues así, o sea, haciendo cultura, hablando con gente, Ujú. convenciendo Uy, ¿no había prácticamente. gente que te decía de que estás loco, que estás haciendo? Porque no conocían, o sea, tal vez por esa ignorancia Todas. te decían, oye, mejor vete por, tal vez en ese entonces, a un trabajo, un negocio pues, más Sí, seguro. o sea, vete a trabajar y un sueldo y un Ujú. etcétera. No, claro, o sea. Y si te dicen eso es que vas por buen camino. Ok, Este, es una buena señal. sí, sí, es una muy buena señal. Si Ajá. te dicen, no, hombre, estás loco, mira, no, es que es imposible, no, es que. ¿Y hubo momentos donde te la creíste o dijiste de que, oye, tal vez tienen razón, o siempre tuviste de que súper firme la visión, la idea de que no, aunque me digan y me digan, yo voy a seguir en pie? Tal vez con el camino que vaya cambiando un poco, pero siempre en esa dirección general. Fue hace muchos años, Ujú. y yo creo que, y no recuerdo muy bien, pero cuando ves la satisfacción, ves el beneficio en dos personas, en una empresa, en dos Ujú. empresas, es por ahí. Ok, O sea, te pueden decir 10, te dicen que no, pero si una te dice que sí, y una te entiende, y una dices, ya me entendió, güey. sí. Ya sabe lo que es, ya vio, ya empezó a exportar. Por ejemplo, una empresa que no, un tallercito aquí en el centro que hacía partes para relojes Ujú. de hojalata, o sea, los hacía partecitas para relojes. Cuando recibí su primer pedido de exportación, Cronos se llamaba, no sé si usted es la persona todavía, pero cuando recibe su primer pedido de exportación, por ahí es. O sea, ahí dices, por Sabes ahí que hiciste es. un cambio Y significativo. cuando te hablan y te dicen gracias, Sí, uno, con con uno eso ya tienes. tienes, claro. Y sabes que por ahí es, por ahí Todo es, eso ¿no? fue como motivación que te seguía como echándole gasolina a ese fuego. Exactamente. Ok, Y pues júntalo con la curiosidad, sí, y con pues, con el todo por delante, güey. O sea, pues claro. se juntan dos cosas y hacen bomba, ¿no?
Sí. Pues mira, en ese tema, algo que estoy tratando yo de aprender Ujú. ahorita es ver dónde hay sufrimiento de las personas y poder encontrar una solución. Entonces, quería preguntarte, ¿tú qué sufrimiento o qué necesidad viste que dijiste, yo quiero brindar esta solución a este problema? Porque yo tal vez antes pensaba que, es que tengo que pensar en el producto. Que tal vez un producto muy bueno sí funcione, pero quiero mejor pensar qué Los, problema hay y qué solución puedo encontrar, porque ese dolor tiene un valor. los Y yo pain. cuando puedo encontrar una solución, pues tiene un valor aún más grande. Entonces tú cuando empezaste tu negocio, este, ¿qué dolor viste que dijiste de que yo quiero solucionar ese problema? Yo creo que más que dolor, que sí es dolor, es eye-opening. ¿Ok? O Poder sea, como... quiero quitarle la venda de los ojos a todas estas empresas, a Ujú, estos empresarios, empresas, instituciones. Quiero quitarle la venda porque allá viene algo muy interesante, muy prometedor. ujú, A la vez lo puedes ver como amenaza, sí, que muchos lo veían como amenaza, porque decía, bueno, no, y luego si todos estamos así globalizados, luego, pues yo voy a, el de acá le va a querer comprar mejor a alguien que no está, que no es mi competencia, o sea, se abren los mercados, sí, ¿no? ya. Entonces dicen, no, pues no, pues, Ahora ya compito con es la más gente, resistencia, ahora sí. compito con más gente. ¿Qué es lo que le pasa ahorita pues a mucha gente que está queriendo emplearse, ¿verdad? O Ujú, sea, ya no estás compitiendo contra los mismos que están aquí, o en Monterrey, sí, o porque la sede del corporativo está en Monterrey, o porque la fábrica o el negocio está aquí en Monterrey. Estás compitiendo contra muchos empleados y gente con competencias, ujú, pues porque ya con lo remoto puedes contratar de muchos lados, ¿no? sí. Este, pero la pregunta era, ¿Qué necesidad viste ah, para encontrar esa solución y poder hacer el negocio de eso? sí, yo creo que más que el pain point es eso, es Abrirle no los detecté ojos. tanto la necesidad Ujú, en un pain, sino es en no me puedo quedar callado. O ok, sea, no puedo, no podemos, porque fue junto con mi socio, ujú, no podemos quedarnos callados, tenemos que hacerles ver a todo México, a todo el mundo, digo, suena muy chic, así el tema de dar a conocer al mundo, sí, pero realmente era eso, o sea, y nuestro primer punto fue México, o sea, claro. oye, vamos a decirle a México que hay un mundo afuera de México, Ujú, y fue ese, yo creo que más que el paint fue el eye-opening, o sea, ujú. evangelizar, Sí, ¿verdad? literalmente. Sí. Wow, qué padre. Este, dentro de tu negocio, si lo tuvieras que explicarle a un niño, yo trabajo con niños de sexto, Ok. a un niño de sexto, ¿cómo le explicarías qué es lo que haces? ¿Cómo se ve tal vez tu día a día? Que él te pudiera entender. Porque ya hasta que tengo amigos que mis papás me preguntan, ¿y qué hace tu amigo? ¿Y qué hace el papá de tu amigo? Y yo a veces digo, ay, sé que trabaja para este lugar, pero no, a veces me hace muy padre poder explicar el qué hago. Entonces, quería preguntarte si le tuvieras que explicar así a un niño, así a un chavo de sexto, de secundaria, Sí. oye, ¿qué haces? ¿Cómo lo explicarías? Pues yo más o sea, más que si fuera un producto, pues fuera muy Ujú, fácil. Como es un servicio, es un poco más sí, complicado. Pero yo se los digo a mis hijos, o se los he dicho a mis hijos muy fácil, desde que le digo, mira, ¿ves el app fulana? sí, Esa la hice yo, ok. con un equipo de gente. Ujú, Y por un lado. Por otro lado, mira, ¿ves el app ves Netflix? ujú, Sí, bueno, pues para que Netflix te ponga eso, pues necesitas unas computadoras que estén donde estén las películas y te las estén poniendo. ok, Eh, Así, o sea, más que como es servicio, pues sí, es más con ejemplos, ujú, ¿no? Sobre todo me dijiste de sexo, entonces sí, 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 me fui muy abajo. ajá, Le das doble clic y te vas a mil cosas, ¿no? ujú, Arquitecturas y eso. Eso es, pero en la filosofía, yo creo que sí, si le preguntamos ahora sí a Yayo, o le explico a alguien, es, pues es, yo creo que un poco de lo mismo evangelizar, ujú, pero muchas veces aterrizas la evangelización con la materialidad.
Ok. O sea, automatización Ujú, de esta manera, expansión o darte a conocer de esta manera con ujú. marketing. Y así, o sea, pues más que todo eso. Y me gusta mucho, pues dar resultados. O sea, cuando ven el beneficio, les digo lo que puedo hacer por ellos, Sí. pues es cuando dicen, eso quiero, ¿verdad? Ujú. Súper. Y Ujú. al inicio, cuando empezó, ¿tenía algún otro nombre tu primer negocio o siempre ha sido Espacios? Siempre ha sido Ok, y luego, Espacios de México. conforme pasó el tiempo, dijiste, oye, me quiero ahora aventurar a esto, o siempre ya tenías esa visión de que, o conforme fuiste creciendo, cosas fueron cambiando. Hubo una época donde empezamos a darle orden, porque Ok. al principio, pues no sabía, misión, visión, valores, dame, Ujú. pásatela por, Ok. por el CPU Ujú. y, y ponte a vender, ¿verdad? O Sí. sea, y ponte a cobrar y ponte a hacer. Y hubo una época en donde pasamos eso y empezamos a filosofar en el tema de la internetización de las empresas. Ok. Pero te estoy hablando antes de la industria 4.0 y antes de eso, Sí. 5 o 7 años antes. Y nosotros queríamos internetizarlas con una buena plataforma de correo, con una página buena, con un sistema que te automatice, que te Ujú. multiplique procesos, etcétera. Entonces, a partir de ahí dijimos, bueno, a ver, entonces si estamos ayudándolas e internetizando, pues vamos a internetizarlas en varias vías, ¿no? En la vía de infraestructura, Ujú. que es el hosting, en la vía de la página más marketing, que es el área de marketing, espacios media, Ujú. y luego en el área del desarrollo y de IA y todo eso, que es la parte de espacios y yo, es desarrollo. Gracias, yo. Entonces, ahí fue donde nos empezamos a estructurar. Y esa estructura dio más forma, pies y cabeza a lo que es ahorita, ¿no? Ujú. ¿Y tú ahorita tienes un rol en todo o te estás ahorita concentrando un poquito más en algún aspecto del negocio? Siempre fui yo la parte techie. Ok, Había un socio que era la parte comercial. ok, Pero muchas veces lo tech y lo comercial, normalmente una persona comercial pues sí. necesita un técnico que lo acompañe, Ujú. ¿no? Entonces se juntan esos y hacen buena. Yo me empecé a orientar más a la parte de tecnología y me fui más a la parte del desarrollo y del hosting, porque el hosting tiene un grado de... El hosting convencional que tú conoces, el de Wix, el de GoDaddy, el de you name it, Ujú. ese es un hosting, yo le llamo de serial, ¿verdad? O sea, Ok, eso es lo que te vienen en las azucaritas. sí, Ese, pues lo sacas, lo instalas, le rascas, pones el código y tienes 3 correos, 5, sí, 7. Este hosting es mucho más complejo. más sofisticado. Son sofisticados, son instancias, son servidores, virtualizaciones, y ahorita con AI se multiplica, ¿no? Pero, entonces siempre fui yo a la parte técnica y acompañaba mucho a la parte comercial. Ok, Y termina como dividiéndose en ujú. esas 3 áreas. Y bueno, hace 5 años decido pues ahora sí independizarme y pues yo manejar las 3 áreas. Ok, Ahora lo hago ya más, mi rol no es comercial, ujú, mi rol, ahorita si me pudiera decir qué haces, ujú. estoy bien clavado con AI, Ok, desarrollo AI, y estoy empezando, ahorita que empata esto un poco de la evangelización. Primero con el la segunda. círculo, la segunda, Ya estás en la la segunda segunda, ola. ya llegó Cristo otra vez. Ajá, No, no, la no te segunda creo. venida. Pero así, o sea, llega otra vez y digo, oye, aquí viene otro internet, pero por No, 100, 1000 veces más grande, por creo. 100. Ujú. Entonces, y desgraciadamente viene armado, ¿verdad? Sí. Viene con robots, viene Ujú. con autonomía, que esa es la parte más Cañón. tricky, Oye, y bueno, hype. hablando de ese tema, Ya te tú... quieres ir al tema. No, 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 digo, es No, que si me quieres, si emociona, me quieres. emociona. Adelante, adelante. ¿Tú ves ahorita el IA como aliado, como competencia, como una herramienta? O sea, Las tres. las tres al mismo tiempo. O sea, es que, como tú dices, si Sí, el Internet en ese entonces cambió cómo es nuestro mundo ahorita, ahorita la IA, o sea, con Diego y con otros amigos,
otro día estuvimos jugando, nadie aquí sabe programar ni hacer códigos, y Diego el otro día en una semana se aventó algo que dijimos, esto nunca se me hubiera imaginado que lo pudieras hacer así nomás jugando y cambiando el prompt y todo. Y me pienso en la gente que sí sabe cómo usarlo al 100 y todo. Digo, no, hombre, puedes hacer un mundo de cosas. Que tal Un vez mundo de antes cosas. ocupabas algún profesional para hacértelo. Y ahorita pues ya también tú lo puedes hacer. Se convierte en un tema de lo que estamos acostumbrados a llevar un proceso, a levantar requerimientos, pues se convierten como en, yo lo asimilo y lo explico literal, Sí. así, ahora sí literal, a lo mejor no con el traje, pero Iron Ujú. Man, no sé si viste algún capítulo, alguna historia, digo, alguna película, Ujú. hay una partecita donde sube al traje y empieza Tony Stark a volar Sí. y entonces mientras volaba tenía que ver, o no sé si me la estoy imaginando o Ujú. existió, pero o sea, es el ejemplo, Sí. ¿no? Sale Red, que es la asistente, Ujú. que es el agente principal, el agente orquestador, y ese agente le dice, oye, me dijeron que viene un misil a no sé dónde, o salió la alerta en el sistema que hay un misil, Ujú. pues llévame para ver dónde está, y entonces lo que hace Red es que le habla al científico, le habla al químico, le habla al físico, y entre todos los agentes empiezan a decir, sí, mira, hasta por aquí va a tantos Ujú. kilómetros y va a hacer esto, entonces seguramente va a impactar en 48 segundos y a tu velocidad tienes que ir a tal, entonces ya mandamos la información al traje y el vato empieza a Ujú. volar. Realmente Tony Stark sí tenía una buena personalidad y Sí, sí, sí. era la estrella, pero pues realmente el protagonista de esa historia es la IA. O Ujú. sea, en los main characters, el main character de ese es la IA que hizo, porque pudo haber no estado Tony Stark. Sí. Ese es el punto más importante. Y en algunos episodios, creo, en algunos capítulos, autónomamente agarran, el brazo se va solo y hace algo, Sí. ¿no? Entonces, pues velo así. O Ujú. sea, y mañana no sabemos si es amenaza o es... De mis máximas de vida es siempre que veas siempre que estés en problemas o veas un problema, tómalo como oportunidad. Sí. Pero, pero pues esto, pues hay que verlo como oportunidad, Ujú. pero hay que estar aware, o sea, hay que estar Preparados. O preparados, atentos, informarte. tienes que estar informado y pues sí, no estás diciendo nada diferente, Ujú. tú lo puedes hacer, pero esa es una partecita, Sí. nada más, porque está el agente, te subes al traje y pues le hablas al abogado para que te haga el contrato, que por cierto ahorita ya te lo van a mandar, mi agente te lo va a mandar porque esto es propiedad mía, no, no, sí, o sea, tú le hablas al abogado, genera un Ujú. contrato, tú hablas con el fiscalista, agarras al que interpreta o al que escanea documentos Ujú. y al contador y está impresionante. Vienen cosas muy rápidas, muy pronto vienen cosas muy importantes. Y ahí el mazazo que le pusieron a Anthropic pausando Fable, Ujú. Sí. que era el nuevo AI o la nueva versión del LLM, que fue generada 90% por su predecesor. Ala. El 10%, uno antes, Ujú. el Opus creo que se llama, uno antes, el 10% lo generó su predecesor. Y la venta. Fable lo generó el 90% su predecesor. Y dijeron, a ver, stop, o sea, Qué aquí hay una barbón. amenaza Sí, y lo sí. pararon. Sí. Eso no es juego. Ujú. No es ciencia ficción, no es apágalos y ya, güey. Sí. Ay, como las películas casi. Sí. Ok. Ojalá como las películas, ¿eh? Sí. Porque creo que
va a estar peor. Pero como dice un amigo mío muy cercano, dice, el chiste, o sea, ¿crees que vayamos a valer madre? Dice, no, claro, el chiste es ser de los últimos. Hay que Ok, ver cómo ser de los últimos. ok, wow. Porque sí es importante. Muy bien. Volviendo a retomar un poco más el tema del AI. Ujú, Para alguien que ahorita tal vez nomás ha usado ChatGPT como un Google Search, ujú. ¿qué le recomendarías de cómo ir a la mano con el AI y no quedarse atrás? ¿Qué recomendarías a alguien que tal vez, ya sea que lo quiera usar para un negocio, para empezar un negocio o simplemente para su vida día a día? ¿Qué sería de que los first steps que le recomendarías tomar en aprender sobre la AI o alguno en específico que digas tú, investiga sobre empápate con porque tiene mucho que aportar? Mira, yo creo que un miedo Ujú, de muchos es depender. ok. No verlo, yo creo que el primer consejo es no verlo como dependencia, Ujú, verlo como aliado, verlo sí. como ayudador, Ujú, verlo como asistente, verlo como externo, que te asiste y te ayuda a tus tareas del día a día. ujú, Eso es la capa nice, ¿no? sí. O sea, conociéndola te vas a ir dando cuenta de muchas cosas que puedes decir, puedes sustituir personas ahora. Ujú, Entonces, las personas toman otro valor ahora, ya no el experto en, sí. ya expertos en, ya hay mucho AI, que es Ujú, experto, mucho más experto que cualquier humano. Pero, ¿qué haría? Yo le perdería el miedo, ok. eh, porque al final de cuentas va a llegar, va a estar ahí, Ya está aquí. ya está aquí, incluso escuchándonos, yo creo que ahí los celulares ya nos están oyendo, Sí, pero sí, sí. eh, mucho de lo que ves ahorita es consecuencia de eso, ¿eh? O sea, mucho de lo que ves en conversaciones que luego se hacen anuncios, desde chats, hablando de Cancún, que luego te salen anuncios de Cancún, Ujú, mucho viene de Programmatic con AI. wow. Y por eso son los cambios tan rápidos en el marketing, por ejemplo. Por eso, por eso antes se tardaba más en mostrarte un anuncio, una semana, y luego ya te se un anuncio. Ahorita casi tienes una conversación en un chat y Y al en la noche minuto ya. ya te están saliendo. Ujú, Esa diferencia de una semana o dos antes a un minuto, día, ahorita, es por AI. Este, hands-on, o sea, métete, investigale, pícale. Claude llegó siempre con reserva, creo que ok. es importante. Ahorita hay mucho afuera que puede, pues incluso ya hay casos de gente con demandas porque su AI lo puso demasiado autónomo Ujú, y hizo contratos, se los firmaron y prometió cosas que no. Ajá. que no están pudiendo cumplir, y hay gente en la cárcel, literal. Eh, yo creo que explorar lo más posible, pero Ujú, siempre con la reserva de tú tener el freno. Este, Viene una ola muy importante en seguridad sí. al AI, regulaciones y AI, Ujú, pero quien se atrevió a explorar, eh, al regularlo, le va a dar una brecha muy por encima de los que no se atrevieron. ujú, Creo que lo que han visto ahorita o lo que estamos viendo ahorita de GPT, Claude, que de repente te hace una página, te hace un sistemita, no es nada. Yo creo que es un 10% de lo de que va a lo ser en que. los próximos 6 meses. O sea, ni siquiera el año, o sea, los siguientes Sí, seis sí, sí, meses. no, no, 6 meses. Yo creo que los siguientes 6 meses va a ser revelador. Luego ya te metes a teorías y que dicen que realmente esta es
bueno, de ovnis y cosas de esas. Sí. Fue algo que nos pusieron ahí para que luego ya al rato van a llegar. Estamos en el Matrix No o algo así. comparto, pero sí, un poco Ujú. estamos en... Ok, No comparto, pero sí leo mucho de eso. sí. Bueno, justamente en ese tema, Ajá. tú obviamente has tenido un camino de mucho aprendizaje en tu negocio que que ha brindado muchos frutos, que has hecho la vida de muchos negocios mejor. Eh, ¿Qué has hecho tú para mejorar? O sea, siempre está este aspecto, creo que viene de ti, de este self-growth, o el siempre Ujú. quiere mejorar. Desde el inicio mencionaste que te metiste a los libros de Barnes Noble y todo eso. Tal vez, ¿qué libros, o además de los libros, qué más le inviertes a ti? O sea, te vas a talleres, te metes a cursos, o sea, estás siempre investigando. ¿Y cuál ha sido tal vez ese investment que hiciste a ti mismo que mayor rendimiento te ha dado, ya sea con tiempo, dinero o simplemente claridad? Em, Mira, libros hay pues, muchos, ¿no? Ujú. A mí me incluso veo lo que leo, o sea, ahorita actualmente, cuando me atoro en algo, que normalmente es en lo personal, reviso cuando estaba muy bien y veo qué libros estaba leyendo y lo releo. Ok, Es una buena práctica. nunca he escuchado eso, Sí, fíjate. claro, claro. O sea, tú checa tus últimos, bueno, yo tengo un ejercicio que tengo en mis libretas, Ujú. no me las traje, pero me hubiera gustado enseñártelas. Tengo libretas así de everything a dollar, Ok, libretas pinches. sí, Y ahí a punto tengo 15, 20 libretas llenas. Y tengo una sección de línea de vida y ahí yo durante mucho tiempo estuve viendo qué fue mis ups, mis downs. ujú, Y cuando ando atorado en algo, normalmente me regreso y dependiendo de en qué ande atorado en el negocio o así, o en lo personal o en lo sí. familiar, me regreso y veo donde estaba up y digo, ah, mira aquí que estaba leyendo y regreso. He leído como Wow. unas 14 veces personalmente para motivación personal, unas 14 veces el libro de Unfuck Yourself, Ok, Gary Bishop. Gary Bishop. Oh, es Apúntale, ¿eh? Al rato lo vamos a buenísimo, leer. Ok. buenísimo, de mis top. Y luego hay otros libros también que vienen un poquito más abajo o muy a la par. Pero como que el libro que te recomiende ahorita Puede ser, sí, sí. es el libro que ahorita me sirve, pero me han servido Sí. muchísimo, ¿no? O Este, tal vez sí, para hacerlo un poco más fácil, ¿qué libro recomendarías a alguien que quiere empezar desde cero su negocio? O que se quiere meter a ese mundo del emprendimiento. mira, me quiero hacer 2 pasos para Ok, atrás. Si tú quieres emprender algo, eh, tienes que estar muy bien en lo personal. ok. Tu autoestima tiene que estar muy bien, tu resiliencia tiene que estar top, tu motivación, tu disciplina. Uno cree que te toma un taller o toma un curso de cómo empezar un negocio y ahí Ya está con la eso. solución. Ajá, O no. sea, no, güey, tú puedes tomar el taller, pero traes heridas de autoestima, traes heridas de validación con tus padres, y no vas a poder levantar ni un negocio, güey. Sí. Ni un negocio, güey. Este, Creo que en su momento, eh, creo que esa es una fórmula, güey. Ok. El negocio que quieras vas a poder Ujú. lograr si lo demás lo tienes bien, bien afianzado, güey, bien amarrado. Por eso yo creo que me ha servido mucho los últimos 10 años o 15 años el self-improvement. O sea, Self-improvement. y de hecho mi coach, Jesús de la Garza, un chingón, me dice, cuando empecé a ir con él, yo quería hablarle del negocio y cómo iba, y me dice, no, 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 o sea, eso va a pasar, eso va a ser, eso, ahorita no es importante eso. Y nos fuimos para atrás, nos fuimos a Ok, la vida personal sí. y los conflictos y todo. Entonces, yo creo que ese sería uno de mis mejores consejos, más Ok, que libros. Ahorita, a sí. lo mejor ahorita te doy varios, pero trabaja en ti, güey. O Ok. sea, tu self, tu disciplina, tu autoestima, tu automotivación, tu resiliencia. Por ahí empieza, güey. Ok. Y si eso lo tienes bien,
vas a rebotar para arriba bien, cabrón. Ok. Unfuck Yourself es un libro de self-improvement. Ujú. Eh, Gracias. y así hay, pues hay muchos otros. Te podría ahorita dar un... Ahorita, si abro mi Audible, yo que tendré unos 300 y cacho. Wow. Sí, yo migré la lectura así, sí, también yo creo que otros 300, 500. Ujú. Pero me cansaba mucho y me iba muy lento. Y el Audible, hazte cuenta que el internet o el AI de la lectura, para mí fue el audio porque hacía ejercicio y lo sumaba con lectura, en hombre, va a ser Todos perfect match. manejando, Perfect así. match, manejando, haciendo ejercicio, no hay gaps de tiempo perdido. Me acabo de meter un poco más a ese mundo. No, Ya no. los audibles, tal vez el año pasado que leí 1 o 2 libros en todo el año, porque la verdad yo la lectura nunca he sido muy fan, me Ujú. distraigo muy fácil, y ahorita ya en un mes y medio ya llevo 2 libros, donde digo yo, o Súper, sea, wow, no me la creo, y son súper. libros de, pues sí, de este tema de negocios, self-improvement, y Ujú. digo, sí, o sea, sí es te cambia el chip bien cañón, Pero mira, un libro promedio son 8 horas, 10 horas. 8 horas. sí. Y haces ejercicio. Ujú. ¿Cuánto haces ejercicio Pon al tú día? 1 hora, 1 hora y media, 1 hora. ahí está, Pues en una semana te vas a aventar un libro, güey. sí. Probablemente lo necesites volver a replantear. Yo lo que Ujú. hago es que le pongo clips en las cosas importantes Ujú. y luego lo vuelvo a leer, pero pues 2 en un año, 3 en un año contra uno a la semana. Sí, y algo que, Do the math. que mi papá me ha dicho, y creo que lo he escuchado a otra gente, de toda la gente muy exitosa con mucho wealth, es gente que lee constantemente y está leyendo y leyendo y leyendo y no dejan de leer, y es algo que es común en todos, es un variable que todos lo tienen. Entonces dije, bueno, yo Exacto. también me tengo que meter a eso, o sea, si quiero llegar a eso un día, pues tengo que yo No, empezar a tomar esos la steps. lectura es definitiva. Y luego, otra recomendación, así como la lectura, al menos yo, ¿verdad? Ujú. A mí me pasa que soy muy estructurado y hay veces que hay temas que no logro por más que leo, por más que invierto tiempo Ujú. en investigar, no logro hacer catch, Ok, no logro. Y la IA fue fue uno de esos. Me tomó un tiempo. ok, Y ahí lo que hice fue ir con el experto. O sea, buscar el experto, ir con el experto, a hacer una buena inversión. Pude haber comprado 100 libros. Es más, yo creo que llegué a comprar, no 100, pero llegué a comprar 10 libros de IA. ujú, No sé el costo es muy chiquito, pero pues no, güey, con un experto, un mentor experto en un tema, le exprimes en 4 horas le exprimes lo que no, y te hace estos aha moments, sí, que son los que necesitas. Y fíjate que antes de venir aquí estaba pensando en esas preguntas. Tú puedes tener un negociazo, tú puedes emprender un buen negocio, puedes tener mucho dinero y, y hay casos de éxito, pero también hay muchísimos de fracaso. claro. Y esos de fracaso normalmente son que parecían de éxito, pero que luego fracasaron. Ujú. Normalmente es gente que no tiene el no está equilibrado en lo personal y Sí. en lo humano. Ujú. ¿Sí? Una persona muy disciplinada, muy ambiciosa, eh, con mucho dinero, pero muy greedy, muy envidiosa, Sí, muy... Te fijas cómo los valores, sí, junto con el self-improvement y con el tema personal, si no están arriba, por más dinero que tengas y por más emprendimiento que hagas y que digas, sí, mira, me fue muy bien y vendí la empresa y se te va a ir ese dinero, güey. sí, ¿Me explico? sí, sí. Creo que Empiezas a malgastarlo, empiezas a excesos, a vicios, y muy bien, muy exitoso empresario, pero en la calle, ¿verdad? sí. En lo personal. El primer libro que leí este año, hace un mes, fue el de Millionaire Fastlane, de MJ DeMarco. Y una frase que se me quedó mucho fue que cuando alguien tiene mucho dinero de la nada, o sea, que alguien que gana la lotería, Sí. solamente se más de lo que ya era antes. Ah, Entonces, ok. si tú ya eras alguien que tenía
que eran muy envidioso, que eran no sé qué, pues cuando tengas ese dinero vas a ser igual, pero aún más. Pero más. Pero si ya tú tenías desde el inicio Bases, bases, tus fundamentos. valores, pues eso se va también a hacer más grande. Exactamente. Entonces dije, Eso ok, es. porque también era un miedo que yo tenía al inicio, o malamente condicionado de que no, es que more money, more problems, que sí es cierto, pero yo lo veía como de que no quiero ser greedy, no quiero luego pensar que el dinero es todo, y quise quitar ese chip de que, oye, pero es que también si lo ves de esa forma, pues sí, puede ser malo, pero si le cambias el aspecto de cómo lo ves, pues ya tiene otro giro totalmente diferente. Y a lo mejor no es tema de negocios, pero muchas de esas creencias vienen desde la infancia. Sí. Esas creencias de el que tiene dinero es corrupto. Sí. Muchas creencias de, por ejemplo, el que trabaja más, gana más. El que trabaja más horas, gana más dinero. Todas esas creencias son aprendidas, Sí. pero nadie se sentó contigo las estuviste viendo, escuchando en tu ambiente, en tu familia, en tus amigos, y son cosas que la introspección, el self-improvement, el rascarle a tu cerebro y otros trucos por ahí, psilocibina y otras cosas, te hacen desconectarlo. Sí. Y te hacen decir, cabrón, no necesariamente. Exacto. Pues muy Smart money y no tanta lacha, ¿verdad? Sí. Pero bueno, yo ya para cerrar con una última pregunta, ¿ok? ¿Qué le dirías a alguien empezando desde cero un negocio que tal vez tú ya aprendiste en el camino, o si tú tuvieras que empezar desde cero, ¿qué harías? O sea, ese es el consejo principal que le estoy tratando de preguntar a toda la gente que voy a entrevistar, empezando desde cero, o tú otra vez regresando a ese starting point. ¿Qué harías? ¿Qué sería la primera cosa que recomendarías hacer? Ya hablamos un poquito de eso de, oye, estar tú bien personal, que creo que también es muy importante. Súper. Pero además de ese, ¿cuál otro consejo crees que es súper vital? Mira, me voy a ir back and forth así. Sí. O sea, esa pregunta, si me la hicieras antes, ¿qué haría? Pero en el contexto de ahora, ¿verdad? O sea, Sí. en el contexto y con lo que hay ahorita, claro, es... ahorita hay herramientas AI que lo que antes hacías en un mes, ahora lo haces en un día. No, dado esa multiplicación, que no sea una idea. Okay. Mi recomendación es que no nada más sea una idea. Okay. Si traes más de una, tienes un ejército de agentes o de AIs o de personas que se pueden juntar a no nada más desarrollar una idea. Yo creo que mi consejo así sería con el contexto de ahora. Si se te ocurrió una cosa de pádel y también algo de otra cosa, consultoría en algo, las dos. Y si se te ocurren tres. Okay. Con un balance, ¿verdad? Obviamente no vas a tener 10 y ninguna crece. Ajá. Pero ve haciendo pruebas en varias. Y me decía otro amigo, Paco, tú pégale a muchas, güey. Una que te pegue. Ya con eso. Te va a pagar todas las que también le estuviste invirtiendo y te va a servir para decir, apago estas 7, güey. Sí. Y me quedo con esa una. Ahora más que nunca. O sea, tira tus ideas, desarrolla tus ideas. Lo que antes era muy tardado, lo que antes era muy talacher, muy laborioso, ahora es casi inmediato, güey. Todo, branding, plan de marketing, logos, definición de negocio. Tú nada más muestra tu idea y todo te lo hacen. Todo te lo hacen. Wow, okay. Yo creo que es ese, multiplícate. Fíjate que no me esperaba eso. Y me gusta esa respuesta porque me agarraste sin curva y no lo había pensado así. O sea, muchas gracias. Pues no, qué padre, sí, qué padre, qué buen consejo. No, gracias. Pues ya con esto concluimos la plática. Muchísimas gracias por tu tiempo, por todos tus consejos. De verdad, sí estaba nervioso. Eres el primer invitado que
pues no conocía así súper bien y nomás te aventaste y viniste, pues te lo Pues, agradezco muchísimo. He aprendido gracias a demasiado y ti, la gente que Gerardo. nos está escuchando también sé que van a aprender muchísimo y Muchas simplemente gracias a ti. en cómo hablas y todo, o sea, se nota que eres una persona que tienes tu casa muy bien puesta, Gracias. entonces es una inspiración. Igual, Te voy a felicidades. seguir preguntándolo cosas, Claro, claro, es libros, lo que todo sea, eso, lo vas porque creo que poniendo tengo y... mucho aún de qué aprender de ti, pero en el tiempo que me regalaste he No, no, aprendido bastante. pero Muchísimas gracias apenas y empezamos y gracias aquí también sí, también es Diego que nos está ayudando, pero bueno, a todos los que colaboraron. eso sería todo. Muchísimas gracias por tu tiempo, Yayo, y Gracias a pues ti. nos vemos a la próxima. Ya Gracias. está. Gracias, Que yo. estés muy bien.